y es enséñalos a dejar. Y como complemento a ese título era enséñalos a dejar a los ídolos. ¿Por qué? Porque finalmente estábamos hablando acerca de la idolatría que está presente en nuestras vidas. Y te comentaba yo la semana pasada que idolatría la íbamos a traducir como religiosidad. ¿Por qué? Porque anteponíamos nuestras ideas, nuestros modelos y estructuras a las de Dios y lo encajonábamos según nuestros pensamientos, dándoles un lugar que no les corresponde. Por eso se asemejaba a la idolatría, esa religiosidad. Y vimos la semana pasada esas estructuras equivocadas que por la religiosidad estaban presentes en nuestra vida. Bien, cualquier persona o cosa que ocupe el lugar de Dios se convierte en un ídolo, pues rivaliza con él. Eso es lo que te comentaba yo la semana pasada. Y también te comentaba que nuestra vida tiene que pasar por un proceso de optimización para que el resultado sea el mejor y los estorbos que hay en nuestra vida sean eliminados, sean limpiados, de tal manera que nuestra vida y nuestra relación con Dios cambie drásticamente y entonces podamos realmente tener la relación que anhelamos con nuestro Padre. Bien, el día de hoy pasaremos al segundo aspecto que tiene que ver con esa religiosidad, con esa idolatría. Y lo que yo entendía es la siguiente frase: si no crees a mis palabras, eso también es religiosidad. Y este es Dios hablándote. Si no crees a mis palabras, eso es religiosidad. Lo que no proviene de fe es pecado, eso dice Romanos 14:23. Y no es coincidencia que el día de hoy nuestro pastor haya hablado acerca de la palabra de nuestro Dios. Y no nos pusimos de acuerdo. Él no me asignó el tema que compartiera yo en esta mañana para que embonara o empalmara con el que él traía a ti. Creemos que esa es una obra que el Espíritu Santo hace. Y entonces Él acomoda todas las cosas de tal manera que su palabra haga la obra para la cual fue enviada. Entonces, yo espero que tú creas cada una de las palabras que nuestro pastor pronunció en esta mañana, porque provienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspirando lo que debe uno decir. Y entonces, yo te voy a decir que hay dos maneras a través de las cuales creer la palabra de nuestro Dios. Evidentemente necesitas fe para creer, necesitas fe. Pero hay dos acercamientos a través de esa fe, de cómo puedes venir a su palabra. Y una sería una fe mental. Y por el lado contrario está la fe espiritual. En 1 Corintios 2:13 dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces no tienes que acomodar tu razón por encima de Dios y de su palabra, pues su palabra está por encima de. Y ya vimos como nuestro pastor hoy comentaba, que la palabra de nuestro Dios está por encima de la razón, de las leyes de la naturaleza, de las circunstancias y de los sentidos. Entonces no acomodes tu razonamiento o tu fe mental por encima de la palabra de nuestro Dios. Y quiero decirte, tú no puedes venir a Dios sin Dios. Lo voy a volver a repetir, tú no puedes venir a Dios sin Dios. Y quiero explicarte esta frase. Es decir, tú vienes a relacionarte con tu Padre Celestial, que es un ser espiritual. Y si no lo haces a través del Espíritu, entonces vienes a Dios sin Dios. El Espíritu es parte de Él. Y entonces tú debes forzosamente venir a Dios a través de Dios o con Dios. Por eso te estoy diciendo, no puedes venir a Dios sin Dios. ¿Qué pasa cuando la revelación del Espíritu Santo no está presente en tu vida? Finalmente, el razonamiento que podemos tener acerca de la palabra queda en eso, en un nivel mental. Tú pasas y filtras a través de tu mente lo que Dios habla. Y entonces se queda en ese nivel
mental y no hace la obra que esa palabra debe hacer en ti. Si no crees a su palabra, que es la palabra profética más segura, y el pastor mencionaba la Biblia, esa es la palabra de nuestro Dios, o a sus palabras, que son palabras traídas a tu vida a través de siervos probados y aprobados, entonces, ¿qué haces? Pones en duda o en tela de juicio lo que Él te dice. Y nuestro pastor comentaba lo que está escrito en Juan 20:29 acerca de Tomás. Y no sé si tú estás en esa misma posición de Tomás. Hasta no ver, no creer. La palabra de nuestro Dios dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. No necesitamos nuestros sentidos naturales para creer las palabras de nuestro Dios. Si tú vienes y te acercas a través de su Santo Espíritu, Él va a traer revelación de las palabras que Él está hablando a tu vida. Y no sé si tú haces lo que podemos ver en la Biblia que está registrado, hablando específicamente a tu persona. Es decir, cuando siervos probados y aprobados por Dios traen palabras a tu vida, no sé si tú las registres, pero si nosotros tenemos en la Biblia las profecías que fueron habladas, es porque se tomaron el tiempo de registrar lo que Dios hablaba. Yo te invito a que tú hagas lo mismo en tu propia vida, que te tomes el tiempo de registrar cada palabra que Dios habla a tu vida. Y eso no solamente es por tener un récord, sino porque a través del acercamiento que tú puedas tener a esas palabras, tú puedes venir delante de Dios y pedir confirmación acerca de aquellas palabras que han sido habladas a tu vida. Y entonces el Espíritu de Dios te va a traer la revelación de si esas palabras fueron realmente habladas para ti. Y aparte, Él puede dar ciertas directrices de qué hacer de conformidad a las palabras que Él ha hablado a tu vida. Entonces, es sumamente importante que nosotros aprendamos a creer en lo que Dios habla. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y esa debería ser una situación natural en nuestras vidas, en nuestro caminar con Cristo. Debería ser una constante andar por fe y no por vista. Pero desafortunadamente vemos que es algo contrario. Tú puedes ver que realmente caminamos por vista y no por fe muchas veces. Tenemos que hacer ese cambio. Tenemos que pedir que el Espíritu de Dios nos cambie el enfoque y entonces podamos vivir por fe y no por vista. Y entonces realmente lo que va a pasar en tu vida es que la palabra de nuestro Dios va a cobrar vida en ti. Y entonces vas a poder caminar de conformidad a lo que Él ha establecido para ti, en el propósito que Él tiene para ti específicamente. Porque cada uno de nosotros fuimos predestinados. Y no es simplemente para llenar un número o para completar una familia, la familia de Dios. No, cada uno de nosotros fuimos predestinados con un propósito específico. Dios no hace nada al azar, y eso lo puedes ver a través de la palabra, que Dios no hace cosas por simplemente hacerlas, o porque se le van de las manos, ¿no? Él tiene propósitos específicos para tu vida y para la vida de cada uno en esta tierra. Así que si tú no conoces tu propósito, es momento de hablar con tu Padre, de decirle, papá, ¿cuál es el propósito por el cual tú me llamaste a ser parte de tu familia? Y seguro estoy que Él va a hablar a tu vida, va a traer una directriz en lo que tú debes caminar.
Pero inicialmente, como decía nuestro pastor, necesitamos empezar a caminar siguiendo la palabra de nuestro Dios. Como yo te decía, también es la palabra profética más segura. Si tú caminas en los mandamientos y en las ordenanzas que Dios estableció ahí, llevas ya un gran porcentaje de éxito en tu vida. Falta completarlo con el propósito específico que Dios tenga para ti. Pero si partiendo de que tenemos que empezar a llegarnos a la palabra, nos relacionamos con ella de manera incorrecta, finalmente no vamos a avanzar en nuestro caminar, porque vamos a anteponer nuestra razón a su palabra. Y entonces, ¿qué va a regir tu vida? Tu razón, no la palabra que Dios ha hablado acerca de ti. Y hay una experiencia y un desarrollo en la fe. Sin embargo, también hay algo curioso que pasa en la vida del ser humano. Perdón, se cayó esto. Hay algo curioso que sucede en la vida del ser humano. Y es, tú vienes al conocimiento de Cristo. Empiezas a llenarte de su palabra. Dios te habla. Y entonces tú ya tienes lineamientos que van a ir normando tu caminar y tu vida. Pero ¿qué sucede? Que en esa experiencia que tú vas teniendo pruebas o circunstancias que vienen a tu vida a través de las cuales tu fe es fortalecida y creces. Sin embargo, lo que hemos visto como una constante en la vida del ser humano es que a pesar de tener esas experiencias y ese desarrollo y ese conocimiento, cuando vuelve a venir una prueba a tu vida, muchas veces vuelves atrás. Pareciera que no quedó registro en ti de lo que Dios hizo contigo. ¿Por qué sucede? Porque hay un enemigo que se opone a que tú crezcas, a que tú desarrolles, a que tú retengas la palabra. Y hay mucha oposición en este sentido. Pero si tú vienes y a través de la palabra haces que esa situación retroceda, entonces sí tú puedes avanzar. Pero muchas veces volvemos atrás, dejando que la palabra de nuestro Dios sea robada, que vengan mentiras a nuestra vida, que vengan situaciones que hacen que nuestra vista sea cambiada de donde debe estar. Tú lo puedes ver en el caso de Pedro, que también comentaba nuestro pastor. Él bajó de la barca. Las leyes naturales no estaban operando en él porque estaba caminando en la palabra de Dios. Sin embargo, en el momento en que él decidió cambiar su mirada, de ponerla en Jesucristo y en su palabra, y la cambió a ver las circunstancias, ¿qué sucedió? Empezó a hundirse. Y eso es lo que pasa en tu vida y en la mía cuando dejamos de ver a quien debemos ver y cuando dejamos de creer a su palabra. O nos allegamos en un ámbito mental y no espiritual. Acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Como yo te decía, no puedes venir a relacionarte con Dios sin Dios. Hay un principio básico también en la palabra de nuestro Dios y es que no hay ninguna contradicción en su palabra, ninguna. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo del Apocalipsis no hay ninguna contradicción en toda su palabra, ninguna. Pero ¿qué pasa? Que ha habido muchas personas que se acercan a la palabra de nuestro Dios a un nivel mental. ¿Y qué sucede? Encuentran evidentemente lo que quieran encontrar. Encuentran contradicciones o encuentran situaciones que piensan que han cesado, que están escritas y registradas en la palabra de nuestro Dios, y no en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y las desacreditan, porque están tratando de pasar la palabra de nuestro Dios a través de la razón, y entonces evidentemente van a justificar el porqué de su postura o de su posición.
Sin embargo, cuando tú te acercas a la palabra de nuestro Dios a través de su Espíritu, que es quien inspiró la palabra, Él te va a llevar a toda verdad. Y entonces no va a haber una situación que tú veas en la palabra que se contrapone una con otra. Y entonces tú vas a poder caminar realmente conociendo a Dios, caminando en lo que Él quiere que tú camines, cumpliendo el propósito que hay para ti en tu vida. Acerquémonos a través de su Espíritu. Es indispensable, es Dios mismo, es como su misma palabra. Nuestro pastor decía, la palabra de Dios es Dios mismo. Y su Santo Espíritu también es Él. Entonces, combinas el Espíritu con la palabra y vas a tener esa revelación que necesitas invariablemente en tu vida. Entonces, dejemos de lado todas aquellas estructuras y situaciones que hemos registrado en nuestra mente que no han pasado a través del Espíritu. ¿En base a qué evalúas tú las palabras de Dios? ¿Cómo evalúas su efectividad? Quiero ponerte un ejemplo que está registrado en la Biblia. Tú lo puedes ver en Hechos 7:3 y en Génesis 12:1. Dios mismo hablando y diciendo, sal de tu tierra, te voy a hacer heredar. Y sabes que una vez que Dios habla, el cumplimiento de esas palabras depende en mayor cuantía de ti que de Dios. Tú lo puedes ver en este caso. Dios quería hacer heredar. Y le dijo, sal de esta tierra y te voy a llevar al lugar que yo he preparado para ti. Si él se hubiese quedado en donde estaba esperando a que esa palabra tuviese cumplimiento, no hubiera heredado. Él tuvo que caminar imprimiendo fe a la palabra de Dios, creyendo en lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, sal. Y él no se demoró. Él actuó. Él actuó. ¿Y qué sucedió? Heredó. Porque Dios lo había dicho y Dios no miente. Entonces debemos caminar en lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que aprender a creer en su palabra, mezclar fe. Eso es indispensable en la relación con Dios. Y quiero poner en tu mente en esta mañana, traer a tu memoria la iglesia en la que has sido sembrado, que es esta, si es que tú perteneces a esta congregación, a Jesucristo, Rey de Reyes. Es una iglesia de poder, de autoridad y de revelación. Y no sé si tú lo creas o no lo creas, pero eso es algo que Dios dijo acerca de nuestra congregación. Ya habrá tiempo en algún otro momento en el que compartamos contigo cómo fue que Dios habló estas palabras y cómo fue que Él estableció que esta iglesia fuera de poder, autoridad y revelación. Pero no sé si tú lo crees o piensas que simplemente es parte de una campaña mercadológica, porque teníamos que hacer una página web y sacar un logotipo y poner ahí un eslogan. Si tú piensas que solamente cumple ese requisito, finalmente estás en la parte mental y no en la espiritual. Tú debes creer a lo que Dios habla. Y yo lo creo en primer lugar porque Él lo habló. Y no necesité esperar a que mis sentidos naturales lo corroboraran. Yo creí de manera automática a lo que Dios había hablado. Yo espero que tú hayas hecho lo mismo y no estés en el punto de Tomás. Hasta que yo no vea realmente el poder en operación, la autoridad que Jesucristo ha delegado y la revelación del Espíritu Santo fluyendo en esta iglesia, no lo voy a creer. Nosotros hemos visto de primera mano cómo esto es una realidad. Y el pastor comentaba de la visita que hicimos el día de ayer. Y el poder proviene de Dios, no proviene de nosotros, de ninguno de nosotros. En nosotros no hay poder. La autoridad con la que uno llega no es una autoridad propia.
Porque si uno llegara en sus propias fuerzas, nos mandarían muy lejos. Y la revelación que el Espíritu Santo trae para dirigir cada momento y cada visita, lo hemos podido palpar. Y yo te puedo compartir que el día de ayer vimos milagros que Dios hizo. Pudimos ver milagros en 2 personas. Ese es nuestro Dios. Es un Dios de poder, de autoridad y de revelación. Y eso es que Dios está habitando en medio de nosotros. Pero si no creemos a sus palabras, no vas a ser parte de esto. No vas a poder experimentar y vivir lo que Dios ha planeado para ti. Y los milagros que pudimos ver ayer fue que en una de las personas que visitamos, nuestro Dios afirmó sus tobillos y él pudo volver a caminar. Esta persona tenía diabetes y la diabetes también había ya dañado sus riñones, de tal forma que necesitaban dializarlo 4 veces al día. Y esto hacía que perdiera incluso fortaleza su cuerpo. Sin embargo, a pesar de ello y en contra de todo pronóstico y de las leyes naturales que operan, esta persona volvió a caminar, sin desmayarse, porque ya estaban listos sus familiares con un envase donde contenía alcohol y tenía algodones, porque decían que cada vez que lo levantaban y él daba 1 o 2 pasos, tenían que acercarle el alcohol porque si no se desmayaba. Pues yo te puedo decir que dio más de 10 vueltas caminando. Nosotros simplemente lo íbamos cuidando por seguridad de él, pero caminó sin desmayar. Sus tobillos fueron afirmados. Y otra de las cosas, los estragos que había hecho la diabetes en él, era que había perdido la vista. Y él nos comentó que solamente veía como totalmente blanco delante de él, y muy en el fondo alcanzaba a ver como ciertos bultos que ni siquiera podía definir. Y le preguntamos si él podía ver colores, y dijo que no veía nada. Sin embargo, oramos a nuestro papá, a ese Dios de poder, y pedimos la intervención de su Espíritu Santo, y esta persona pudo ver colores ayer. Yo le preguntaba, a ver, dígame de qué color viene vestida mi esposa, y me dijo, de blanco. Y tal vez tú puedas pensar, bueno, pues si ya veía blanco, pues nada más vio así como el bulto, pues blanco. Y le dije, bueno, ok, vamos más allá, dígame de qué color vengo vestido yo. Y me dijo, viene vestido de azul. Y efectivamente iba yo de azul. La familia que estaba ahí se asombró de lo que vio, porque a pesar de creer a la manera que habían sido educados en Dios, no habían tenido lo que ayer tuvieron. Y eso es porque tal vez el acercamiento que tenían era a través de su razón, de lo que ellos creían que deberían hacer para acercarse a Dios. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo interviene y derriba esas estructuras, derriba esas situaciones en nuestra mente, entonces podemos acercarnos en el plano espiritual a nuestro Dios. Y entonces comprobar que lo que Él dice es cierto. Y entonces las cosas que suceden en el reino suceden en esta tierra. Y ellos pudieron observar esto. Y nosotros también, por eso te digo que nosotros hemos podido comprobar que sí, la autoridad, el poder y la revelación están con esta congregación. Y tú eres parte de esta congregación. Eso quiere decir que lo que Dios ha hablado no es exclusivo de un equipo pastoral. No es exclusivo de ciertas personas en esta congregación. Si tú lo crees, tú eres parte de ello. El poder, la autoridad y la revelación pueden fluir a través de ti también, porque Dios no hace acepción de personas. Lo que habla, quien lo cree, lo vive. Al que cree, todo le es posible. Eso dice su palabra y yo lo creo. Yo espero que en esta mañana tú también lo creas. Entonces, ¿tú crees a sus palabras en realidad? Y no te estoy hablando de incredulidad, porque, bueno, eso es algo muy fácil de identificar. ¿Crees o no crees? Eso es simple. Si tú dices creer en las palabras de nuestro Dios, pero antepones una condición
en realidad no crees. No estás creyendo en su perfecta voluntad y en su amor. Estás anteponiendo cosas que vienen a tu mente. Es decir, si tú fueras Pedro y te dice, ven, camina sobre las aguas, Señor, pero pues es que hace mucho viento. Ya en ese momento estás derrotado. Tú estás anteponiendo una condición a lo que Dios ha hablado y entonces las cosas no van a suceder. Tenemos que aprender a quitarnos esas situaciones de nuestra mente, esas cuestiones que están entorpeciendo nuestra relación con Dios y están limitándola de tal manera que tú y yo no vivamos la realidad del reino. Jesús vino a esta tierra y acercó el reino de los cielos. Y nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y entonces estamos viviendo esa realidad. Si tú lo crees. Si no lo crees, vas a seguir caminando en el plano natural simplemente, teniendo un conocimiento de Dios, como yo te decía la semana pasada, pero no conociendo a Dios ni que Él te conozca a ti. Si empezamos a argumentar lo que Dios nos dice, tomamos la posición de Moisés, que venía y argumentaba y ponía pretextos y condiciones y trataba de cuadrar las palabras de Dios a su conveniencia y tú conoces la historia. ¿Qué pasaba? Que interpretamos no al nivel del espíritu, sino a nivel del alma lo que Dios nos dice cuando empezamos a aplicar este tipo de cuestiones. ¿Por qué no simplemente caminas en lo que Dios te dijo? Yo he tomado una determinación y espero que con esto te ayude a que tú tomes de igual manera la determinación en tu vida. Dios habló a mi vida en varias ocasiones y dijo, te voy a usar para hacer milagros. Y si yo dudo de las palabras de Dios, los milagros no suceden. ¿Qué he hecho? Caminar. Y antes de orar vengo con Él y le digo, toda la gloria sea para ti en lo que sucede en este momento. Y si no sucede nada, finalmente el poder no está en mí, está en ti. Y por algo tú detienes las cosas. Pero yo he caminado, yo no he dejado de orar por los enfermos. Y tengo que decirte que no todos han sanado. Eso también es una realidad. Pero si yo me pongo a ver lo que sucede cuando yo hago las cosas, mi caminar se va a detener. Yo sigo orando por los enfermos y sigo viendo los milagros y el respaldo de Dios. No te detengas en lo que Dios habló a tu vida, ni trates de razonarlo, porque son cosas que en el ámbito natural podrían no suceder. Y te voy a decir algo, me gusta más orar cuando sé que no hay otra posibilidad que solamente Dios. Porque cuando hay oportunidades de que la medicina actúe, muchas veces lo que sucede es que la gente le da la gloria a la medicina y no a Dios. Por eso me gusta orar por los imposibles. Porque ahí sí no hay vuelta de hoja. Si sana es solamente porque Dios así lo dispuso. Y porque la gloria es para Él. Y porque lo que nosotros hacemos es simplemente ser portadores de su gloria. Instrumentos en sus manos, vasijas de barro en las cuales Él deposita su gloria. Y fluye simplemente. Tú y yo no tenemos nada que en las manos de Dios sea útil. Si nos dejamos llenar de su palabra, creemos su palabra y caminamos en ella, entonces nos llenamos y somos esas vasijas que contienen esa gloria y fluye lo que Dios quiere. Entonces, toma el día de hoy determinaciones drásticas en tu vida. Decide creer, decide caminar en lo que Dios ha hablado. De lo contrario, estaremos en la posición de Job. Hemos oído de oídas a Dios, pero nuestros ojos no lo han visto. Y yo he visto también que hay otra situación que sucede en la vida del ser humano, y es que la confrontación es buena
en cierto momento y en cierto periodo. Es decir, el día de hoy tú estás escuchando esta palabra y tal vez tú digas, sí, esta palabra es para mí. Yo necesito cambiar mi acercamiento, dejar de venir en una fe mental y pasar a una fe espiritual, la que proviene de Dios. Y tal vez hoy decidas hacer ese cambio. Pero ¿qué va a pasar cuando venga una siguiente prueba? ¿Vas a volver atrás o vas a permanecer? Entonces, tienes que tener de manera permanente estos principios establecidos en tu corazón, de tal manera que sea, como dice nuestro pastor, una convicción, que esté presente pase lo que pase, que tú siempre vengas en el ámbito espiritual y así te relaciones con tu Padre y creas cada una de las palabras que Él ha hablado. Ten una verdadera relación con Él. Él no es religión. Si tú te relacionas a través de la religiosidad, tu vida no va a tener frutos. Necesitas tener esa relación íntima y personal con tu Padre, con tu Dios. Y por último, quiero comentarte, con esto cerramos. No sé si tú has desacreditado la sabiduría, pero el Espíritu Santo en esta congregación ha hablado a través de tu pastor. Y es triste de pronto escuchar comentarios que pareciera que dicen que no hay nada que aprender de él. Entonces, ¿eres sabio en tu propia opinión? Yo te preguntaría eso esta mañana. No deseches la sabiduría. Y la frase que Dios te habla en esta mañana es: tal vez no ha sido la forma de decir las cosas, pero la esencia de la sabiduría está en las palabras que yo he hablado a través de mis siervos. Y eso te lo está diciendo Dios en esta mañana. Tal vez no ha sido la forma en que tú esperabas escuchar las cosas. Sin embargo, la esencia de la sabiduría está en lo que Dios habla y en lo que Dios te dice, en lo que Dios trae a tu vida. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Eso es algo que también, si lo haces a través del Espíritu, es un filtro efectivo. Tal vez haya cosas que de pronto salgan de nuestra boca que pudiesen ser sabiduría humana. Pero si tú pides al Espíritu que la esencia de la sabiduría que fue compartida a través de la palabra que tú escuchaste sea la que quede sembrada, y la paja y la cascarilla y todo lo demás sea quitado, entonces va a permanecer la semilla buena dentro de ti y va a dar el fruto necesario. Quiero terminar con una oración. Cierra tus ojos y oremos. Padre, gracias por la palabra que tú has traído en esta mañana. Gracias porque tú traes a nuestra memoria que tu palabra está por encima de nuestra razón, por encima de las leyes naturales que rigen nuestro planeta y nuestra vida, que está por encima de las circunstancias y que está por encima de nuestros sentidos naturales. Pero también nos exhortas a que el acercamiento que tengamos a ella sea a través de la fe espiritual que tú has depositado en cada uno de nosotros. Yo te pido que tu Santo Espíritu obre en la vida de cada uno, que haga que la palabra que escuchamos en esta mañana se convierta en vida en nuestras vidas y que cambie y transforme en nuestra manera de relacionarnos contigo. Que toda religiosidad cese en nuestras vidas, que toda religiosidad se vaya. Renunciamos a ella en esta mañana en el nombre de Jesús. Renunciamos a la religiosidad que ha estado presente en nuestras vidas y decidimos en esta mañana de manera voluntaria creer a tu palabra, creer a las palabras que has hablado a nuestras vidas. Decidimos creer y pedimos que tu Santo Espíritu haga vida a esas palabras en nosotros. Transforma, Espíritu Santo, la vida de cada uno
y que podamos creer, no hoy solamente, sino siempre, a la palabra de nuestro Dios, a la palabra que Él ha hablado. Y te agradecemos porque pudimos estar un día más en tu presencia. Y a pesar de las restricciones que nuestro gobierno ha puesto y que nosotros hemos seguido y hemos respetado, nos permites estar a la distancia conectados con nuestros hermanos. Yo te pido bendigas cada familia aquí representada. Bendigas su hogar, su economía, su familia. Guardes su salud. Y en esta hora pedimos que cada uno cambiemos nuestra manera de pensar y acercarnos a ti. Ayúdanos, transfórmanos y que podamos en nuestro caminar seguir a Cristo y sus pisadas, sin dudar. En el nombre de Jesús. Amén.